Reveladas. 7 increíbles verdades estoicas que transformarán tus noches en momentos extraordinarios. La música vibrante y las risas llenaban el aire, mientras los relatos de vidas pasadas circulaban en la terraza. Pero Lucía se sentía atrapada, como si estuviera observando su vida desde un rincón oscuro. La boda de su hermana era un festín de felicidad y orgullo, pero cada rayo de alegría se transformaba en un recordatorio punzante de sus propias aspiraciones olvidadas. Con cada brindis que escuchaba, la presión aumentaba. Su familia aplaudía las decisiones prácticas mientras ella se debatía entre cumplir con las expectativas y perseguir su sueño de ser jueza. El eco de los «¿y tú para cuándo?» resonaba en su mente, aumentando su angustia hasta lo insoportable. Lucía tenía 28 años y un título de abogada en sus manos, pero ese papel la oprimía, como si una sombra oscura cubriera su alma. Su cabello rizado brillaba bajo la luz del atardecer, pero su sonrisa se sentía forzada. Las murales coloridas del barrio, que alguna vez habían sido una fuente de inspiración, ahora parecían burlarse de ella. La estabilidad financiera que había heredado del bufete de abogados familiar se sentía como una trampa dorada, y la urgencia por encontrar su camino la mantenía despierta por las noches. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de un futuro en la corte la perseguían, pero la dureza de los interrogantes y el miedo al rechazo la mantenían cautiva. Mientras el bullicio de la fiesta continuaba, Lucía se encontró en un rincón, abrumada por la presión. ¿Debía seguir el camino trazado por su familia, o arriesgarlo todo por su pasión? La comparación con su hermana, ahora radiante y lista para comenzar una nueva vida, profundizaba su desolación. ¿Acaso su valor solo residía en su capacidad para hacer lo que los demás esperaban? La intensidad del dilema moral la hizo tambalear. Cada decisión parecía un peso añadido a sus hombros. La mirada de su madre, repleta de orgullo, cruzó su mente. Lucía se sintió más pequeña bajo su mirada, cuestionando su valía. «No puedes defraudar a la familia», susurraba su mente. Pero al mismo tiempo, un grito interno clamaba por ser escuchado. «Quiero más». La angustia la consumía. Los latidos de su corazón se aceleraban, pero el miedo a defraudar a los suyos la mantenía paralizada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el hallazgo de un antiguo diario de su abuela ese mismo día, la desesperación se transformó en una chispa de esperanza. Entre páginas de pensamientos, recordó la lucha de una mujer que había enfrentado adversidades inimaginables. Pero a medida que leía, la duda regresaba. ¿Podría realmente hacer algo diferente? Las palabras de su abuela se fusionaban con las antiguas expectativas familiares, en una batalla por su alma. La presión estaba alcanzando su punto crítico, y la pregunta se grababa como un mantra. ¿Podría Lucía enfrentarse a su historia sin abandonar la que otros habían esperado para ella? En esos momentos oscuros, la lucha por su identidad se tornaba más intensa, y su camino se enredaba en la visión del futuro. Sin embargo, las sombras del pasado nunca parecían distanciarse. Lucía cerró el diario con un suspiro entrecortado. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, un eco desafiante que despertaba emociones que creía apagadas. Se sentó en el balcón, la luz tenue reflejando sus dudas en una danza de sombras que se extendían por la terraza. Las risas de la fiesta le llegaron como un murmullo lejano. Era un mundo que la miraba desde la distancia, burlándose de su incertidumbre. La decisión de aferrarse a su sueño era un acto de valentía que nunca había considerado. Con cada palabra escrita en el diario, la imagen de su abuela luchando por sus derechos
se imbuía en ella, llenándola de una determinación fresca y poderosa. Tal vez no estaba condenada a seguir el legado de conformidad familiar. Quizás había un camino alternativo, uno que le permitiera desafiar tanto a sus propias limitaciones como a las expectativas que la envolvían. Mientras la noche avanzaba, Lucía sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. Se levantó del asiento, sintiendo que el aire fresco era un impulso necesario para liberarse de las cadenas invisibles de su vida actual. Caminó hacia su habitación, donde la guerra interna continuaba, pero ahora se dotaba de un nuevo sentido de propósito. Su mente empezó a trazar un plan. De repente, ya no se veía como una abogada atrapada en el círculo de la rutina familiar, sino como una futura jueza dispuesta a romper con las limitaciones. El desafío no sería sencillo, se dio cuenta. Tendría que enfrentar el juicio de su familia, las miradas expectantes de sus amigos y, sobre todo, su propio miedo. Pero lo crucial era desarrollar una estrategia sólida para cumplir su deseo más profundo. Empezó a investigar sobre el proceso para convertirse en jueza. Estableció un calendario con fechas clave, fechas de exámenes, oportunidades para hacer prácticas en juzgados y listas de lectura relacionadas con el derecho. Los libros de derecho que había dejado a un lado por años se convirtieron en fieles compañeros de su tiempo en casa, inspirándola a empaparse de conocimiento y comprender el sistema que tanto deseaba reformar desde dentro. Cada paso era un pequeño triunfo personal, tan significativo como el más grandioso de los logros. La claridad empezó a entrar en su vida, un refugio al que había estado anhelando. La presión de cumplir con las expectativas ajenas aún existía, pero ahora el deseo de ser fiel a sí misma se alzaba como prioridad. Las discusiones familiares se volvían cada vez más constantes, y cada vez que se le preguntaba, ¿qué vas a hacer con tu carrera?, Lucía sonreía con una confianza renovada. Su respuesta estaba poco a poco transformándose, y como resultado, los ecos de las dudas que habían pesado sobre su corazón empezaron a disiparse. Con cada día que pasaba, la idea de convertirse en jueza formaba parte de su identidad. Mientras se preparaba mentalmente para la próxima reunión familiar, donde sabía que tendrían un debate tenso sobre su decisión, se sintió armarse con la fortaleza de su abuela. Esperaba su momento, pero en medio de su creciente determinación, un mensaje llegó a su teléfono. Era un conocido de la familia, alguien de quien no se esperaba apoyo, comentando sobre su nueva posición en un juzgado local. Su comentario: «Es lamentable que haya quienes no valoran el camino seguro», la descolocó. Esa frase resonó como un tambor en su mente, cargada de desdén. Ahora se preguntaba si sería capaz de mantener su propósito en un entorno que desde el principio había establecido que las reglas eran inquebrantables. Lucía sintió el desafío estallar en su interior. Justo cuando estaba a punto de encontrar su voz, un nuevo dilema se gestaba en las sombras. ¿Cómo defender su sueño en un mundo que parecía empeñado en socavarlo? El momento de la verdad se acercaba, y Lucía sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Lucía se levantó al amanecer. La luz que se filtraba por la ventana era un recordatorio de que un nuevo día traía consigo nuevas oportunidades. Los ecos de la noche anterior seguían reverberando en su mente, pero no podían sofocar la chispa de determinación que comenzaba a brillar en su interior. La frase del conocido de su familia la había herido, es verdad, pero también había encendido una conversación interna más profunda. Se preguntó a sí misma cómo podría redefinir su camino, y si su abuela podría ser un faro en esta tormenta. Decidió enfrentarse a su historia familiar. Todo lo que había oído sobre la tradición de seguir la carrera legal como una elección segura, empezó a desmoronarse. La verdad era que su abuela no solo desafiaba las normas, sino que también enseñaba que las decisiones valerosas, aunque arriesgadas, conducen a grandes rupturas en la historia personal. Con ese pensamiento, Lucía se sentó con una taza de café y comenzó a escribir en su diario. Para ella, era un ritual sagrado, un espacio donde podía ser completamente honesta. Escritura tras escritura,
Lucía examinó cada parte de sus dudas, las argucias que su mente utilizaba para poner en jaque sus aspiraciones. ¿Qué te impide ser quien quieres ser?, se preguntaba en voz alta. Las respuestas venían en forma de recuerdos familiares, comentarios despectivos y miedos profundamente arraigados. La autocrítica se sentía intensa, pero la revelación de que la historia de su familia no debía definirla era liberadora. La luz del sol se intensificó, y con ella, una nueva estrategia comenzó a tomar forma. Lucía se propuso identificar no solo sus intereses en el derecho, sino también a vivir un proceso formativo que la preparara para los juicios que vendrían. Empezaría a conectar con profesionales en el campo legal, buscaría vías de mentoría, y establecería una red de apoyo más amplia. Sabía que no podría recorrer este camino sola, y que construir alianzas podría ser clave para desafiar las creencias establecidas que habían limitado a tanto otros. Se dedicó a investigar sobre programas de pasantía, concluyendo su jornada en la biblioteca local, sumergiéndose en cada libro sobre jurisprudencia y derechos humanos. Allí, encontró su propósito comenzando a tomar forma. No solo quería ser una jueza, quería ser una jueza que defendiera los derechos de los que muchas veces son olvidados. Las discusiones familiares parecieron intensificarse a su alrededor, pero en lugar de desmoronarse, las palabras de sus seres queridos comenzaron a sonar como un eco distante. Cuando la conversación sobre su futuro inevitablemente surgía, su voz se volvió más firme. «Quiero ser jueza», declaraba, acompañando su afirmación con ejemplos de cómo otros habían luchado por ser lo que realmente deseaban. Sin embargo, no todo era fácil. En una cena familiar, su madre, preocupada y escéptica, le preguntó: «¿Estás dispuesta a poner en juego tu futuro por un sueño incierto?». Esa pregunta resonaba con fuerza, haciéndola dudar aunque solo por un instante. Pero así como la marea oscila, también lo hacía su resolución. «Algunas cosas valen el riesgo», fue su respuesta. Una afirmación que resonó en el aire como un canto de guerra. Esa noche, mientras intentaba dormir, el mensaje del conocido volvió a su mente. Se despertó repentinamente con una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si decidiera enfrentarlo en lugar de temer su juicio? Lucía se dio cuenta de que ella no solo estaba librando una batalla personal, sino que estaba en medio de un escenario de confrontación mayor. Era hora de que su voz resonara más allá de las expectativas familiares. Con el nuevo día asomando con la promesa de un cambio, Lucía se sintió lista para buscar aliados, no solo para su beneficio, sino también para desafiar la narrativa que había llevado a su familia. Pero, antes de dar ese paso, se topó con un viejo amigo de la familia que reconocía su valor como abogada, quien le reveló un secreto que cambiaría el rumbo de su lucha por ser jueza. El verdadero poder en el sistema no está solo en ser escuchada, sino en hacer que los demás también te escuchen, le dijo con un brillo en los ojos. ¿Qué significaría eso para su viaje? El desafío se hizo más palpable y aterrador. Una nueva pregunta surgía. ¿Estaba Lucía lista para ser escuchada en un mundo que esperaba que se quedara en silencio? La respuesta estaba en el aire, junto a la promesa de desafiar su destino. Lucía se levantó con el eco de las palabras de aquel amigo resonando en su mente. Cada paso en la cocina era un ejercicio de ponderación. La idea de hacer que los demás la escucharan comenzaba a dibujar un mapa claro en su mente. La rutina de su vida cotidiana se tornaba en un escenario donde practicaría su voz. Sin embargo, el desafío al que se enfrentaba no era menor. Su propio miedo a ser ignorada. Decidió que era hora de salir y buscar a aquellos que pudieran apoyarla. Con un cuaderno en mano, apuntó nombres de abogados y jueces que había admirado desde la distancia. La tarea parecía monumental, pero al mismo tiempo, cada nombre era una pieza de un rompecabezas que prometía llevarla hacia su sueño. A medida que escribía, la inseguridad sí era palpable, pero ya no la paralizaba como antes. Más bien la empujaba hacia adelante. El primer contacto fue con Margarita, una abogada conocida en la comunidad por su tenacidad y empatía. Había escuchado historias sobre ella,
relatos donde las injusticias fueron desmanteladas con agudeza, y ahora tenía la oportunidad de conectarse. En un impulso, le envió un mensaje solicitando una reunión. Si había algo que había aprendido, era que cada pequeño paso contaba. Una semana después, se encontraron para un café. La conversación fluyó de manera natural. Las ansias de aprender de Lucía se encontraron con la experiencia de Margarita. Cada palabra de la abogada le abría la puerta a nuevas perspectivas. El poder de tu voz radica en la sinceridad con la que te presentas, decía Margarita mientras gesticulaba con pasión. Lucía notó cómo su consejo encajaba perfectamente en lo que ya había comenzado a reflexionar. Era un diálogo donde la confianza de Lucía crecía con cada respuesta. Cuando la reunión terminó, no solo había ganado un conocimiento invaluable sobre el sistema legal, sino que también había comenzado a visualizar su futuro. El desafío de hacer que la escucharan empezó a transformarse en una certeza interna. Ella podía. La luz que al principio entraba por su ventana al amanecer había hallado un nuevo significado. Sin embargo, no todo era tan simple. Durante su conversación con Margarita, surgieron aspectos que Lucía nunca antes había considerado. Te enfrentarás a críticas y dudas, no solo de tus familias o amigos, sino del sistema en sí. Debes prepararte para hacer un cambio, pero más importante, para ser firme en tus convicciones, advirtió la abogada. Las palabras reverberaban en su mente mientras abandonaba la cafetería. Ya en casa, Lucía se permitió el lujo de reflexionar más profundamente. La frase de Margarita, que sostenía la importancia de la firmeza, se ligaba con sus noches de insomnio. No podía permitir que el miedo gobernara su decisión. Sin embargo, esa noche no fue igual. Mientras escribía en su diario, una verdad cristalina apareció ante ella. Su propósito iba más allá de cumplir un rol. Estaba allí para cambiar realidades. ¿Cómo podía estructurar su camino para ser un verdadero agente del cambio? Siguió investigando no solo sobre juicios y leyes, sino también sobre cómo comunicar su visión de manera efectiva. Se percató de que debía perfeccionar sus habilidades de oratoria, entendiendo que cada palabra podría ser la clave para abrir puertas. Inscribirse a talleres de discurso y argumentación se convirtió en una urgencia. La ambición de hacer que la escucharan se convirtió en su mantra. Comenzó a practicar en casa, presentando sus ideas frente al espejo, desafiándose a sí misma a ser cada vez más persuasiva. El arte de comunicar no era solo elocuencia, era una danza que requería fuerza, coraje y sobre todo autenticidad. La semana pasó y con cada interacción, ya fuera un simple saludo o una conversación más profunda, Lucía intentaba decir lo que realmente pensaba. Alzó la voz, y la intensidad en los encuentros familiares aumentó. Pero había una atmósfera de inquietud. Sus palabras provocaban reacciones en sus familiares que solían ser neutrales, y aunque eso la inquietaba, también reforzaba su determinación. Un nuevo reto a la vista. Tendría una discusión con su madre sobre su futuro. Se dio cuenta de que enfrentar a quienes cuestionaban sus decisiones ya no sería solo sobre defender su elección, sino sobre demostrar su compromiso profundo y genuino hacia sus aspiraciones. La noche anterior se llenó de ensayos mentales sobre lo que quería expresar. Si estaba lista para ser escuchada, debía estar lista para una confrontación directa e intensa. La mañana siguiente trajo consigo el peso de la expectativa. Enfrentaría a su madre, y en esa conversación, se decidiría un punto crítico de su vida. ¿Tendría la fuerza para reafirmar su camino, incluso cuando su mayor apoyo pudiera tambalear? La respuesta estaba en sus manos, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. El aire en la cocina era denso, mezclando el aroma del café recién hecho con la ansiedad que flotaba en torno a Lucía. Con cada sorbo, su mente divagaba entre la preocupación y la determinación. Era un acto de equilibrio delicado. Su madre, la persona que había sido su principal sostén, podía convertirse en la mayor fuente de dudas. Mientras el reloj avanzaba, Lucía repasó cada argumento que había confeccionado con esmero. Sabía que no solo quería ser escuchada, sino también entender el punto de vista de su madre.
Este intento de comunicación iba más allá de la simple acción de hablar. Era un ejercicio de poder personal, una prueba de su capacidad para mantenerse firme ante las expectativas ajenas. Cuando finalmente su madre entró en la cocina, Lucía sintió el motor de sus emociones rugir. Su madre saludó con el mismo tono de siempre, pero ese día, el entorno no era acogedor. Lucía, intentando apaciguar su corazón acelerado, tomó aire y comenzó. Mamá, hay algo que quiero discutir contigo. He estado pensando mucho en mi futuro y en las decisiones que quiero tomar. Su madre la miró, y en sus ojos, Lucía vio un destello de preocupación que la atravesó. Era un reflejo de lo que ya sabía, una abrumadora mezcla de expectativas familiares y convicciones propias. Intentó sonreír, tratando de calmar el ambiente, pero se dio cuenta de que ningún gesto podría disolver el fuego de la incomodidad que se encendía. ¿Sobre qué decisiones? Sabes que solo quiero lo mejor para ti, respondió su madre, con un tono que, aunque lleno de amor, traía consigo un matiz de autoridad que Lucía había empezado a resistir. Quiero ser abogada, mamá. He estado investigando y reunido con profesionales del área. Estoy convencida de que puedo ser un cambio positivo, dijo Lucía, con una voz que intentaba reflejar la firmeza que había descubierto de manera reciente. Cada palabra parecía un ladrillo a construir no solo su argumento, sino su identidad. Las cejas de su madre se arqueaban, cuestionadas. Eso es un camino largo, Lucía. Tienes que estar preparada para el sacrificio y las críticas. No siempre serás bien recibida, advirtió, y el eco de las palabras de Margarita resonó fuerte en la mente de Lucía. Lo sé, pero tengo que intentar si quiero ser quien realmente soy. No quiero seguir un camino simplemente por complacerte a ti o a papá, respondió Lucía, sintiendo cómo la incertidumbre se disipaba ligeramente. La atmósfera se tensó nuevamente. Su madre respiró hondo, preparándose para una respuesta que podría incluir tanto un apoyo como un rechazo. Fue un momento de silencio que parecía eterno, en el que Lucía cuestionó si había sido lo suficientemente valiente para enfrentar lo que venía. Finalmente su madre empezó a hablar. Te entiendo, pero debes saber que no es solo cuestión de querer. La vida en el derecho es dura y muchas veces solitaria, explicó, con un tono que abrigaba tanto la preocupación como el amor incondicional. Lucía comenzó a darse cuenta de que este no era solo un enfrentamiento sobre su futuro. Era un diálogo revelador sobre su relación con su madre, un proceso de despojarse de viejas expectativas. Sabía que su madre quería protegerla, pero también era un momento en el que ambas debían reevaluar sus roles. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Lucía se asentó, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y desafío. Puedo ser fuerte y trabajar por lo que quiero, aun si eso significa ser criticada. Estoy lista para ser escuchada en todo mi potencial. Con cada palabra, la confianza de Lucía crecía como una ola imparable. Sin embargo, un impulso de preocupación asomó en su mente. ¿Y si sus esfuerzos resultaban insuficientes? La conversación había desatado una verdad cruda. El camino no solo involucraba a su madre. ¿Estaría lista para todos los retos que podrían surgir de aquellas palabras? Con todas estas realizaciones, Lucía se sintió inspirada a poner en práctica sus habilidades de oratoria, de forma aún más intensa. Estaba en el umbral de una nueva fase en su vida, donde cada día representaría una oportunidad, no solo de defender su futuro, sino también de encontrar su voz más íntima. Una hora después, Lucía se sentó a preparar un discurso para su próximo taller de argumentación. Al hacerlo, una pregunta flotó ante ella, desafiándola no solo en su vida profesional, sino también en su capacidad para defender su verdad más profunda. ¿Cómo podría convertir lo que había aprendido en momentos significativos de transformación, no solo para ella, sino para los demás que la rodeaban? La travesía apenas empezaba, y el siguiente paso hacia su destino se adivinaba aún más complicado, pero crucial. Con el nervio recorriendo su cuerpo, Lucía sonrió, enfrentando el latido del desafío. Estaba a punto de descubrir si su viaje hacia ser escuchada podía resonar más allá de su propio deseo,
impactando de verdad a quienes estaban dispuestos a escucharla. ¿Era realmente el eco de una voz o el rugido de un cambio? Lucía se sentó frente a su escritorio, el cuaderno abierto ante ella como un lienzo en blanco. La luz tenue del atardecer iluminaba su habitación, pero su mente estaba en penumbra, batallando entre la emoción de haber dado un paso adelante y la presión de lo que estaba por venir. Se preguntaba si era capaz de canalizar esa emoción en algo tangible, algo que pudiera resonar con sus compañeros en el taller. Las palabras de su madre aún reverberaban en su mente, pero había un nuevo fuego que comenzaba a arder dentro de ella. No es solo cuestión de querer, había dicho. Esa frase la persiguió, como un eco que regresaba más fuerte con cada intento de concentrarse. Pero Lucía no se detendría. Sabía que ese taller era más que un simple ejercicio académico. Era su espacio para mostrar que no temía a la crítica y que, en definitiva, el sacrificio era un precio que estaba dispuesta a pagar. Se preparó mentalmente para el discurso. Al empezar a escribir, dejó que sus pensamientos fluyeran libres, como un torrente. Su experiencia personal sería el núcleo de su mensaje. He aprendido que el cambio no llega por la complacencia, anotó. A medida que el flujo de palabras aumentaba, su autoestima crecía. La idea de compartir sus verdades, de poner en práctica su habilidad para argumentar, la llenaba de poder y responsabilidad. El día del taller llegó rápidamente. Lucía se encontraba en un aula moderna, repleta de rostros nuevos que la observaban con curiosidad. Sintió el pulso apremiante de su corazón, así como un leve temblor en las manos, pero los había superado con la firmeza de su propósito. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie. Con la mirada firme y la voz clara comenzó a relatar su historia. Compartió su viaje de autodescubrimiento y el dilema de elegir su camino profesional. Describió sus miedos y dudas, pero también la claridad que había encontrado en su decisión. Con cada palabra, Lucía se sentía más conectada con el grupo, como si, al abrirse, invitara a otros a hacer lo mismo. Poco a poco, los rostros curiosos se convirtieron en un mar de atención. Ella había comenzado a tejer un hilo invisible que la unía a los demás. Notaba cabezas que asintían, expresiones sorprendidas y algunas sonrisas. Era un intercambio de vulnerabilidad y fortaleza que resonaba entre ellos. Se dio cuenta de que su lucha no era única, que muchos estaban en la misma búsqueda de su lugar en el mundo. Al finalizar su discurso, recibió un aplauso espontáneo. En su interior una mezcla de orgullo y satisfacción la envolvió, pero aún había un atisbo de inquietud. Aunque había compartido su voz, sabía que esto era solo el comienzo. Lucía se sentó y pensó en cómo podría dar un paso más allá. Cómo podría convertir ese momento en un movimiento, un impulso que la llevara a conectar con más personas. En el fondo de su mente, una idea surgía con cada vez más fuerza. Crear un espacio donde otros pudieran presentar sus visiones, un lugar de intercambio y apoyo, un verdadero taller colaborativo de ideas. Pero eso implicaría más trabajo, organización y riesgos que aún no había considerado. Mientras el taller llegaba a su fin, Lucía observó a sus compañeros. Estaban empezando a articular sus propias historias y pensamientos. Sentía que una semilla había sido plantada, no solo en su vida, sino también en la de los demás. Las inquietudes se arremolinaban. ¿Era posible que su simple deseo de ser escuchada pudiera desencadenar algo mayor en su comunidad? ¿Y si solamente soy yo la voz que rompe el silencio?, pensó. A medida que se iba destapando este nuevo propósito en su mente, su corazón palpita con fuerza. El camino se extendía ante ella, lleno de posibilidades, pero cada paso que daba comprometía cada vez más su futuro. En ese preciso instante, Lucía comprendió que no solo buscaba ser escuchada, sino que, en el proceso, se había convertido en una catalizadora del cambio. ¿Estaré lista para lo que se avecina?, se preguntó mientras abandonaba el aula. Con un nuevo horizonte ante ella, el desafío no era solo personal, sino algo que podría extender su impacto mucho más allá de lo que había imaginado. La posibilidad de dar vida a su idea comenzaba a tomar forma,
pero sabía que tendrías que enfrentarse no solo a los desafíos de emprender un nuevo proyecto, sino a la resistencia a la que podría enfrentarse. Con esa incertidumbre regresó a casa, consciente de que cada decisión que tomaría desde ahora tendría un peso diferente. La travesía la llamaba, y el momento de la verdad se aproximaba, desafiándola a despojarse de sus temores y asumir un papel que nunca se había atrevido a imaginar. ¿Podría ser capaz de crear una comunidad donde cada voz tuviera un eco, y no solo un murmullo? La respuesta lo aguardaba en los días venideros. Lucía pasó la noche en vela, su mente girando como un torbellino. La luz de la luna filtrándose a través de la ventana apenas servía para calmar su agitado estado interno. Aquella idea, aquel germen de proyecto que habían nacido en el aula, ocupaba todos los rincones de sus pensamientos. Compartir su voz había sido un primer paso, pero el verdadero desafío sería materializar esa visión, y la magnitud de lo que implicaba se sentía abrumadora. Se levantó de la cama y comenzó a pasear por la habitación, sus pensamientos fluyendo a un ritmo frenético. Hacer de su taller un espacio verdadero de intercambio significaba elaborar un plan, fijar metas, y sobre todo, enfrentar el miedo al fracaso. En cada nuevo pensamiento su corazón se aceleraba, y aunque la inquietud la acechaba, también sentía una vibrante chispa de emoción. Recorrió mentalmente las habilidades que había desarrollado hasta ahora. Había sido observadora, había aprendido a escuchar y a conectar con las emociones de los demás. Aquel talento era antes un refugio en su timidez, pero ahora podía transformarse en una herramienta poderosa. Quiso esbozar un pensamiento optimista. Tal vez, crear un espacio de respaldo emocional también la respaldaría en su propio camino. El día siguiente comenzó, y con él, una lluvia de inquietudes. Lucía se propuso poner por escrito las ideas que la asaltaban. Con su cuaderno en mano, organizó su mente en columnas, objetivos, acciones y recursos necesarios. La escritura se convirtió en su aliada, proporcionando estructura a la confusión. Cada palabra que anotaba parecía acercarla más a un futuro tangible. A medida que trazaba su plan, comprendió un aspecto crucial. No podía hacer esto sola. ¿Y si busco aliados?, se preguntó. El riesgo de abrirse a otros era aterrador, pero el potencial de crear un espacio colaborativo podría multiplicar la esencia de su idea. Se dirigió hacia el grupo del taller, consciente de que había semillas de entusiasmo germinando en ellos, tal como lo había hecho en ella. Llamó a algunos de sus compañeros y se reunió en la cafetería del campus. Al principio, las palabras le costaron salir, nuevamente presa de la timidez, pero la determinación resonaba en su interior. Al compartir su idea, la respuesta fue más cálida de lo que previó. Vio cómo sus miedos eran reflejados en ellos, pero también vieron la luz de lo que podrían hacer. Se sintió arropada en la pequeña burbuja de colaboración, donde compartían risas y también momentos de seriedad al definir lo que podría llegar a ser. Sin embargo, la euforia fue rápidamente empañada por la duda. ¿Cómo podría asegurar que este proyecto no se convirtiera en otro intento fallido? Los fantasmas del pasado empezaron a susurrar en su mente, recordándole sus fracasos y sus inseguridades. Lucía sabía que debía confrontarlos, pero un pensamiento oscuro la asaltó. ¿Seré verdaderamente digna de liderar? En esos momentos, tomó la decisión de no aislar su lucha interna. Hizo un espacio para el diálogo abierto sobre temores y expectativas. Las conversaciones fluyeron, y descubrió que sus compañeros también traían consigo fantasmas similares. Por primera vez, se sintió parte de un equipo que no solo compartía una misión, sino que también se unía en su vulnerabilidad. Esa experiencia colectivamente honesta liberó más energía que debía aprovechar. El día culminó con una decisión crucial: dar el primer paso hacia la organización del taller, con un evento de lanzamiento. Empezar un círculo de charlas sobre temas reales que les interesaban. Pero, al pensar en la ejecución, un nudo en el estómago la envolvió. ¿Estaba realmente preparada para este salto? Mientras se retiraba de la cafetería, una nueva pregunta la asaltó.
¿Podrá soportar la presión de las expectativas que se levanten? Y así, un nuevo reto se presentaba en su horizonte. Enfrentarse a la voz interna que cuestionaba su capacidad para liderar, ahora más fuerte que nunca, formulaba un camino complejo. La percepción que tenía sobre sí misma se torcía, empujándola hacia un abismo de incertidumbre. ¿Sería capaz de transformar sus miedos en motivación? ¿O eludirá el desafío abrumada por la duda? La respuesta, latente, aguardaba con fervor. La mañana siguiente se presentó nublada, como si el cielo compartiera el caos interno de Lucía. El aroma del café recién hecho invadió su espacio, pero ni siquiera eso logró calmar la tormenta de incertidumbres que borboteaba en su mente. Al meditar sobre cómo organizar el lanzamiento del taller, notó que los nervios la arrebataron de nuevo. Reunir todo lo que había aprendido se sintió abrumador. Se sentó a la mesa con su cuaderno. A medida que sus manos temblorosas pasaban la pluma sobre el papel, sus pensamientos empezaron a organizarse. ¿Cuál es el objetivo real del taller?, se preguntó. Se dio cuenta de que, más allá de querer construir un espacio de diálogo, necesitaba un propósito fundamental. Lo que antes parecía un sueño etéreo, ahora exigía un fundamento sólido. Quiero que nuestras conversaciones ayuden a cada uno de nosotros a crecer, escribió. Con cada palabra, la dirección de su pensamiento se fue aclarando. Descubrió que, al dar forma a su visión, lo hacía también con su propia identidad. Aquello que había visto como un riesgo ahora se convertía en una oportunidad de validarse a sí misma. En su búsqueda de claridad, decidió que era el momento de confrontar sus temores. Lucía se detuvo a reflexionar sobre el miedo al fracaso que la había perseguido. Había tenido experiencias decepcionantes, momentos en que había dejado que la duda la paralizara, pero aquella vez era diferente. Ahora había compañeros a su lado. La posibilidad de fracaso ya no era un peso solitario, sino una carga compartida. Sintió un impulso de autenticidad brotar de su interior. Afrontaré mis temores, los mostraré, se prometió. Ser transparente con su equipo no solo la desafiaría a ella, sino que también permitiría que sus compañeros se abrieran de la misma manera, creando así un entorno propicio para el crecimiento colectivo. La tarde llegó y se reunió con el grupo en el mismo café. En lugar de temer al juicio, decidió exponerse. Sé que todos compartimos temores similares, y no hay vergüenza en ello. Quiero que seamos sinceros, que podamos hablar de nuestras dudas antes de lanzarnos a esto. Las miradas en su dirección eran diversas, curiosas, comprensivas y sorprendidas. Una compañera se animó a hablar. Yo también tengo miedo de que no funcione, admitió. Esta afirmación se convirtió en un catalizador. Como un efecto dominó, otros compartieron sus propias luchas. Cada confesión tejió una red de conexión que superó las tensiones iniciales. Lucía se sintió más aliviada, al comprender que vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, sino fuerza compartida. Mientras la conversación fluía, no pudo evitar una sensación de orgullo. Se dio cuenta de que, aunque la meta era el éxito del taller, el proceso de enfrentarse a sus propias inseguridades había liberado algo más profundo. Una autoconfianza que había permanecido oculta tras los muros de su timidez. Salió de la reunión sintiéndose más ligera, como si una parte de su carga hubiera sido finalmente despojada. No obstante, la inquietud regresó al mirar el entorno que la rodeaba. La presión de mantener el impulso y dar forma a un evento significativo se cernía en el horizonte, aumentando la tensión. El próximo paso era crucial, pero lo que más la inquietaba era cómo lidiar con la inevitable generación de expectativas en su equipo. ¿Podré estar a la altura?, se cuestionó. La decisión de hacer algo auténtico estaba clara, pero ahora el desafío era mantener ese nivel de transparencia en el camino. Mientras las luces del café se apagaban, un último pensamiento la atormentó. ¿Y si no cumplo con lo que he prometido? El eco de esos temores resonó al tocar el suelo. Así, parándose en el umbral del nuevo día, Lucía se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo liderar un taller,
sino aprender a navegar la tensión entre sus ambiciones y sus temores. ¿Podría convertir la presión en un motor de crecimiento personal? ¿O se dejaría llevar por la duda cuando la responsabilidad de su visión pesara más de lo que había anticipado? Lo que estaba por venir podría definir no solo su proyecto, sino también su propio camino de autodescubrimiento y crecimiento. El día siguiente comenzó con ráfagas de luz que irrumpieron por las cortinas de Lucía. A pesar del resplandor, sus pensamientos eran un laberinto oscuro. La noche anterior había sido un torbellino de reflexión. Al intentar dormir, las preguntas sobre el taller la aturdieron. ¿Qué puedo aportar realmente a mis compañeros? ¿Soy la persona indicada para guiarlos en sus miedos? Frecuentemente, se recriminaba por no haber puesto en práctica sus propias enseñanzas. Era su tarea ser un faro, y cada chispa de duda la empujaba hacia la sombra. Sin embargo, había una pequeña voz dentro de ella que desaprobaba esa autocrítica. No estoy sola en esto, pensó. Aquella red de apoyo, una vez temida por su potencial de juicio, había resultado ser una bendición. La vulnerabilidad compartida había creado lazos, reforzando el sentido de comunidad. Pero todavía la inundaba la inseguridad. Consciente de que la autoconfianza no se cultivaba en la soledad, Lucía decidió que aquel día iniciaría una práctica diaria de afirmaciones. Antes de cada reunión con el equipo, se leyó en voz alta frases que evocaban fortaleza y resiliencia. Soy capaz de afrontar desafíos. Mis ideas son valiosas. Puedo liderar con empatía. Se dio cuenta de que estas declaraciones no eran meras palabras. Cada afirmación le ofrecía un pequeño impulso que la ayudaba a afrontar el día con una nueva perspectiva. Durante la semana que siguió, el taller comenzó a tomar forma. La colaboración entre los miembros del equipo generó una marea de creatividad. Mientras Lucía registraba las ideas en su cuaderno, vislumbró la posibilidad de extraer historias personales de cada uno. ¿Por qué no profundizamos en nuestros propios miedos y fracasos? Al compartir nuestras historias, podemos permitir que otros se sientan más cómodos al compartir las suyas, propuso. Al principio, sus compañeros se miraban incrédulos. La idea de hablar de experiencias tan vulnerables les parecía abrumadora. Pero al presentarles cómo ella misma había luchado con sus propias inseguridades, uno a uno, comenzaron a abrirse. Esa primera sesión se convirtió en un momento transformador. Los temores mencionados por cada persona resonaban de manera inesperada, como si sus experiencias compartidas crearan un refugio seguro. Lucía observó cómo sus palabras tejían un hilo invisible que unía al grupo. Sin embargo, la creciente conexión también produjo intensidad emocional en Lucía. La carga de ser su líder se tornó pesada. Un día, recogiendo la retroalimentación del grupo, un compañero comentó: «Tu sinceridad nos inspira, pero a veces parece que llevas todo el peso del taller sobre tus hombros». Esa observación la hirió y la hizo replantear su enfoque. Entendió que el avance del grupo no podía depender solamente de su liderazgo. Necesitaba un reparto de responsabilidades. Aquella epifanía la llevó a buscar un equilibrio. En lugar de querer ser la salvadora del taller, decidió confiar en las habilidades de cada miembro del equipo. Ser vulnerable no solo pasaba por abrirse ella, sino también por aceptar ayuda. Comenzó a delegar tareas, permitiendo que sus compañeros asumieran roles de liderazgo en ciertas áreas. En lugar de sostener la carga, permitió que otros compartieran su visión, lo que aligeró su propio peso y fomentó más creatividad. Mientras reflexionaba sobre esta transformación, un nuevo temor emergió. ¿Qué pasará si me fallan? ¿Y si las decisiones que tomaron no llevan al éxito? Cada vez que esos pensamientos la asediaban, volvía a sus afirmaciones, reafirmando su capacidad de navegar esas incertidumbres. Sin embargo, el eco de sus miedos seguía ahí, como un murmullo persistente, preguntándole si realmente podía confiar en su equipo. Mientras se disponía a dar el siguiente paso hacia el lanzamiento del taller, un mensaje llegó a su teléfono. Era un compañero que había estado dudando acerca de su participación, preguntando si podría asistir al último encuentro de preparación.
Esto despertó una inquietud en Lucía. ¿Y si no asiste? ¿Qué dirá eso sobre mi liderazgo? La presión volvió a acumularse, y con ella, esa familiar sensación de inseguridad. Con ese nudo en el estómago, Lucía revisó su agenda y se preguntó: ¿seré capaz de enfrentarlo nuevamente, o el miedo a la desaprobación me paralizará? Lo que estaba por venir no solo definiría el taller, sino también su capacidad para sostener el camino hacia su crecimiento personal. La respuesta que había estado buscando estaba al alcance, pero dependía de su disposición para dejar atrás esas dudas y dar un paso adelante hacia lo desconocido. ¿Podía realmente transformar su miedo en confianza? ¿O la sombra de la duda volvería a ganar la batalla? Lucía se despertó una vez más con el sol entrando a raudales por la ventana, pero hoy su corazón palpitaba de una manera diferente. A lo largo de su camino hasta este punto, había aprendido que el miedo era un compañero constante, pero también que en ese desafío se hallaba su oportunidad de transformación. Se plantó frente al espejo, observando detenidamente su reflejo, y se repitió sus afirmaciones. Soy capaz. Mis ideas son valiosas. Puedo liderar con empatía. Con cada repetición, la voz en su interior se tornaba más fuerte y clara. Hoy era el gran día, el lanzamiento del taller. A medida que se acercaba el momento, su mente se repletaba de recuerdos de todas las sesiones de lluvia de ideas, de las historias compartidas, de las dudas y de las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Todo ese proceso había cimentado no solo su deseo de liderar, sino también su capacidad para conectar y inspirar a los demás. Mientras se preparaba, revisó los materiales que había estado compilando. No eran solo folletos o una presentación, eran historias de vulnerabilidad y superación que reflejaban a cada miembro del equipo. Aquello ya no era solo un taller, sino una comunidad, una red donde cada voz importaba, donde la historia de cada uno existía para ser contada y escuchada. Al llegar al lugar, el bullicio llenaba el aire. Lucía respiró hondo, notando que la energía positiva la rodeaba. Miró a su alrededor y vio a su equipo, quienes, al igual que ella, transformarían su pasión en acción. Desde la esquina, vio a su compañero que había dudado en participar pero que finalmente estaba ahí, listo para apoyar. El evento empezó. Con la mirada firme y el corazón palpitante, Lucía dio la bienvenida a los asistentes. Se sintió poderosa al hablar, no como una líder solitaria, sino como parte de un tejido comunitario. Cada palabra que pronunciaba servía para abrir puertas y corazones. Compartió su viaje, sus temores, y la importancia de la autenticidad en un sistema que a menudo minimiza las voces individuales. A medida que hablaba, las miradas atentas de los participantes absorbían cada palabra. El espacio se volvió un lugar donde todos se sintieron invitados a compartir sus propias historias. Cada intervención complementaba la anterior, y todas se unían en un esfuerzo palpable por validar y empoderar. Lucía observó el poder de la vulnerabilidad fluyendo a través de esa sala, comprendiendo que cada testimonio era una pieza fundamental del rompecabezas. Al finalizar la jornada se sintió agotada, pero increíblemente satisfecha. Un aplauso resonante llenó la sala, y en ese momento, Lucía comprendió que había logrado algo verdaderamente significativo. Las voces que una vez tambalearon bajo el peso de las expectativas ahora retumbaban con confianza y determinación. Mientras el evento llegaba a su fin, el compañero que había estado dudando se le acercó. Gracias por empujarnos a ser quienes realmente somos. Este taller no solo fue un éxito, fue un cambio de vida, le dijo, y Lucía sintió que sus palabras calaban hondo. Aquello representaba el resultado más satisfactorio de su esfuerzo. No ser solo una líder, sino un catalizador del cambio en la vida de otros. Lucía se marchó del lugar con la sensación de que su viaje apenas comenzaba. Su deseo de ser jueza se mantenía tan firme como antes, pero había crecido en su comprensión de que liderar era más que cumplir roles. Era ser valiente, ser auténtica, y sobre todo ser un espacio en el que otros pudieran encontrar su voz. Llegó a casa y antes de dormir, se sentó a escribir en su diario.
Las palabras fluyeron con fluidez. Cada línea era un testimonio de su viaje. Se dio cuenta de que, al abrazar su vulnerabilidad, no solo se había permitido crecer, sino que también había abierto las puertas a otros y se había alineado con su propósito genuino. Era el cierre de un capítulo que ella misma había comenzado, pero también el nacimiento de una saga nueva, llena de posibilidades. Lucía se sintió plena, satisfecha, y por primera vez, sin miedo. Había conquistado sus temores y había transformado su dolor en un propósito claro, no solo abogar por una mejor justicia, sino también ayudar a otros a encontrar su voz y su camino. Había alcanzado un crecimiento profundo y personal, y aunque el recorrido no había sido sencillo, sabía con certeza que cualquier camino que decidiera tomar de aquí en adelante, lo haría con la confianza de quien ha vivido la lucha y ha emergido como un verdadero agente de cambio. Ahora, la invitación era más urgente que nunca, para que todos compartieran la luz que Lucía había encontrado. Esta es la razón por la que necesitan suscribirse ahora, para no perderse las historias transformadoras y emotivas que vendrán. Dejen un me gusta para nutrir el canal y asegurar que estas narrativas sigan siendo divulgadas. Comenten sus pensamientos sobre este final y qué significó para ustedes. Y sobre todo, compartan este video al instante con 5 amigos que necesiten ver este final y vivir su propia transformación. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y unirse a esta comunidad de superación.